A ver si lo pongo lo más cómodo posible. ¿Se escucha bien ahí, no? Muy bien. Bueno, como ya Roberto siempre lo pone en el grupo de jóvenes de la iglesia, el pasaje que toca hoy es Mateo 28. Y vamos a ver algunos versículos del 11 al 15. Pero quiero no hacer ninguna repetición ni nada, porque el pasaje anterior sabemos que ahí fue donde se relata cómo Jesús resucitó. Y habíamos visto, Eduardo, las últimas 2 veces le tocó a Eduardo, y la vez pasada, no el domingo pasado, sino el otro, había dado una partecita que encaja muy bien y es parte del texto que vamos a dar hoy también. Son pocos versículos y no... yo la titulé así, el mensaje de hoy, La mentira de los siglos. Le hubiese puesto la mentira del siglo, pero lamentablemente la mentira sigue vigente, entonces la mentira de los siglos. Y el subtítulo es El gol en contra de los romanos. Se hicieron un golazo en contra en el último minuto, no se dieron cuenta. Y el Orsay, el fuera de juego de los sacerdotes y fariseos. No sé, ¿juega alguien hoy? ¿Juega Peñarol? Yo estoy muy futbolero ahí. Pero el gol en contra de los romanos y el Orsay de los sacerdotes y fariseos, los líderes del pueblo. Y vamos a ver después, en realidad ya nos estamos dando cuenta un poquito, pero fue así. Es una historia muy triste por parte, pero la Biblia la nombra, y es más que nada Mateo el que relata este pasaje, lo que pasó después de la muerte con los fariseos y escribas, y lo que pasó después de que Jesús resucitó también. Mateo es el que relata ahí, los otros evangelios no relatan mucho. Entonces me pareció interesante de que estén esos pasajes ahí. Entonces, si están ahí, hay que hablar sobre ellos y detenerse y preguntarse qué aprendemos de eso. Nosotros personalmente, nosotros como iglesia, ¿y qué le podemos decir a aquellos que todavía no conocen a Jesús? ¿Qué le dice el pasaje a aquellos que todavía no conocen a Jesús, ¿no? Que están acá sentados, que seguramente no fue por la casualidad de las casualidades que vinieron, sino que si estás acá es porque Dios te quiso tener acá y Dios quiere hablarte. Entonces vamos a leer, primero que nada vamos a volver un capítulo y vamos a ir al versículo 62 del capítulo 27. Mateo 27, versículo 62. Jesús era anteriormente sepultado en esa tumba que no era de él, que era de José de Arimatea, y dice el versículo 62, al siguiente día, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda, pues, que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tenés una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Yo no estuve ese domingo, estuve mirando un poco en la predicación que hizo Ledo justamente sobre esto, pero no estuve ese domingo, pero me imagino a Pilato de repente viendo los mismos judíos que estaban molestando días antes, estos de vuelta. Y no vinieron, Jesús ya estaba muerto, no vinieron por eso, pero tenían otro pedido. Y ese pedido era que ponga una guardia adelante de la tumba, adelante de ese sepulcro, que ponga una guardia. Ese fue el pedido de Sanedrín. Ellos se acordaban de que Jesús había dicho algo de que iba a resucitar, se acordaban. ¿Y cuál era el miedo de ellos? El miedo era que los discípulos vengan, escuchen bien, que los discípulos vengan, que los discípulos abran ese sepulcro, que los discípulos saquen el cuerpo de Jesús, que probablemente lo escondan por ahí, por algún lado, en la casa de alguien, pero que lo escondan,
y que salgan diciendo, que los discípulos salgan diciendo, solamente por el hecho de que sacaron a Jesús del sepulcro, lo escondieron en algún lado, Jesús resucitó. Ese era el miedo de los sacerdotes y los escribas. Jesús resucitó de entre los muertos. Sus pensamientos sobre Jesús y sobre sus discípulos demostraban su poco conocimiento de Dios, de que Dios no actúa así, con rumores, con engaños, con cositas escondidas. Su poco conocimiento de Dios se reflejan en este pasaje, que es clave para después ver los versículos que vamos a ver hoy, que es 28, 11 al 15. Su idea de venir a Pilato, su idea de decir, pongan guardia, ahí vemos sus pensamientos sobre Jesús, sobre sus discípulos, y que demostraba que sabían tal vez mucho en la teoría, pero poco en la práctica de quién era este Dios, un Dios todopoderoso, pero a la vez refleja quiénes eran ellos. No sé si a ustedes les pasa a veces, pero a mí me pasa que yo tengo una manera de ver las cosas. Y si Miguel hace algo o otra persona hace algo, yo lo escaneo según lo que yo pienso, según mi manera. En la psicología hay ciertos métodos que te dicen que no sé cómo se llaman, yo los leí hoy, está muy interesante, pero por ejemplo, si uno es muy mentiroso, siempre va a pensar que el otro también está mintiendo. Tiende a eso, más o menos, ahí para explicarlo. Como él miente mucho, el otro está hablando y este piensa, es un mentiroso. ¿Por qué? Porque él lo es realmente, ¿no? Bueno, estos pensamientos de los escribas y fariseos que iban a pensar que los discípulos iban a hacer eso con engaño y mentira, eran sus propios pensamientos reflejados. ¿Se entiende más o menos? Era lo que ellos pensaban, ellos van a actuar así, y a la vez refleja que ellos mismos actuarían así, con mentira y con engaño. Es muy, muy interesante el método que ellos optan y que da como la luz, en realidad son ustedes los que son así, ¿no? Ustedes son los que a través de toda la Biblia se reflejan los pensamientos, cómo actúan ustedes, ¿no? Ellos solucionaban las cosas con engaños, con mentira, con soborno, y dicen, aquí, aseguren el sepulcro, no vaya a ser que al fin y al cabo los discípulos roben su cuerpo e inventen ese cuento, ese chisme de que Jesús resucitó. Y ellos, es muy interesante que en el versículo 61 dice, Señor, nos acordamos de aquel engañador. A Jesús lo nombran así, que Jesús, aquel engañador que engañó a la gente. Claro, ¿por qué dijeron eso? ¿Por qué dijeron eso? Porque Jesús estaba muerto, porque llegaron a matarlo. Entonces quedó como un engañador, Jesús todavía no había resucitado. Entonces a los ojos de ellos, mira, todo lo que dijo fue todo un engaño, fue todo un cuento, fue toda una historia. Entonces viene y le dice a aquel engañador, que ahora está calladito, y ahí se refieren y hacen referencia a sus discípulos también, el tipo diciendo, mira, si este era engañador, los otros también, son sus discípulos, así que aseguren el sepulcro, vamos a hacer cosa segura, y están como diciendo, sus seguidores también lo son. Y ahí vemos que la flaqueza, la pobreza en sus pensamientos, ¿no? Y ahora la pregunta, ¿Jesús iba a resucitar de esa manera, a base de rumores? No, Jesús resucitó, y como decía Eduardo, que nombró varios versículos, voy a citar algunos, dice, en Hechos 2:24, dice, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Al cual Dios lo levantó. No fueron los discípulos que lo sacaron, que hicieron el rumor, y hasta el día de hoy, como dice después al final del pasaje que vamos a ver, Jesús resucitó y fue robado por sus discípulos. No. El cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. En Hechos 2:32 dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Jesús no resucitó por manos de hombres, no fue ningún rumor hecho por los discípulos. Dios resucitó a su Hijo Jesús de la muerte. Y hay testigos. En 1 Corintios leemos que Él se le apareció a Pedro, a los 12, a 500 más personas, y después sigue contando que hay más personas que se le aparece, ¿no?
pero los sacerdotes y fariseos, este es para tenerlo más o menos en contexto ahí, los sacerdotes y fariseos querían asegurarse donde no había seguridad para ellos. Querían aferrarse a algo donde no había nada para aferrarse. ¿Cuál era su seguridad? Pilato. ¿Confiaban en quién? En Pilato. Y en Pilato no había seguridad. No sabían. Si Jesús prometió, Él lo va a cumplir. Si Jesús prometió que iba a resucitar, si Jesús dijo que iba a resucitar, lo iba a cumplir. Y eso, ahí vemos qué pequeño fue su pensamiento. Cómo conocían a Dios supuestamente, cómo conocían todas las Escrituras, pero qué poco lo pudieron discernir y aplicar al día donde estaban viviendo ellos. No pudieron entender de que Él era realmente el Mesías y que iba a resucitar al tercer día. Y en vez de creer este mensaje, le piden a Pilato que asegure, que selle la piedra y que ponga guardia. No, eso de sellar la piedra es interesante. En realidad significa sellar, no sé con cómo lo hacían, pero le ponían ¿cómo? Un precinto, sí. ¿Qué? Con un material. De todas formas, era como un método pequeño más, que en comparación con lo que nuestro Dios Todopoderoso puede hacer, no es nada, ¿no? Después vamos a ver un poco, pero era como un poquito una curita al alma, como decir, bueno, está bien, está un poco más asegurada de lo habitual, ¿no? Pero la Biblia nos dice que en el capítulo 28 Jesús resucitó y hubo un gran terremoto. Interesante porque fue el segundo ya. En la muerte de Jesús hubo un terremoto, en la resurrección de Jesús hubo un terremoto, y capaz que remarcan estos hechos naturales, remarcan la importancia de los hechos. Acá hay algo importante, y toda la población estaba al tanto de eso, ¿no? Y ahí en el relato, dice en el versículo 4, 28:4, lo había dado Ledu la vez pasada, dice, y de miedo de él, del ángel que descendió, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Así que ese pedido que hicieron los ancianos y los fariseos, quedó en nada, ellos quedan como muertos. Y resumiendo un poquito la primera parte, los principales sacerdotes querían evitar que se robara el cuerpo. Ellos querían evitar que salga un rumor de los discípulos, Jesús resucitó. Pero los discípulos, ¿cómo estaban? ¿Qué había dicho Eduardo la vez pasada? ¿Cómo estaban los discípulos? ¿Con ganas de hacer una revolución, de abrir la tumba y sacar a Jesús? Estaban destrozados, estaban tristes, estaban solos, escondidos, lejos, ¿no? Y ahí llegamos a este pasaje, versículo 11, Mateo 28, versículo 11 al 15. Vamos a leerlo. Mientras ellas iban, las mujeres, vamos a leerlo del capítulo 28, versículo 8, así leemos un poco, 28, 8. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas, estas eran las dos Marías, ¿no?, a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Pero Jesús les dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Y Mateo pasa ese punto, ese enfoque, lo vuelve a poner sobre la guardia. Entonces dice, mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Si éste lo oyera el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Acá empieza la gran idea de los romanos, mejor dicho, de los romanos y los judíos. Acá empieza el gol en contra de los judíos, de los romanos y de los judíos. Vamos a ver por qué.
Los enemigos del Señor pierden la cabeza en su impotencia, que no tenían nada para hacer, no tenían nada para dirigir, optan por el soborno, ¿no? Los soldados los ponen en una luz que en realidad los soldados no daban esa imagen. Ay, nos dormimos y por eso nos robaron. Era muy fuera de la realidad, ¿no? Y ellos estaban obligados a hacer declaraciones falsas. Y mejor dicho, era mentira lo que tenían que decir ellos, ¿no? Y precisamente acá es donde vemos ese gol en contra de los romanos. Tenían que hacer guardia para que los discípulos no roben el cuerpo, ¿se acuerdan? Tenían que hacer guardia para que no roben el cuerpo. Y la guardia que puso Pilato era invencible, era imposible vencerla. Me imagino que Pilato habrá calculado cuántos discípulos eran más o menos. Bueno, de acuerdo a los discípulos y a la gente que tal vez estaba, voy a poner guardia para que no pase nada seguro. Voy a sellar la piedra para que no pase nada seguro. Pero humanamente era imposible que los discípulos robaran algo, por la guardia y por todas las cosas que habían hecho. Pero después de que Jesús resucita y ellos caen como muertos, los líderes religiosos les dan dinero para que sigan diciendo, y sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos, ¿saben lo que tienen que anunciar ellos? Lo que debían de cuidar, ahora lo tienen que anunciar, ¿se entiende? Lo que tenían que evitar, esa tragedia de robaron el cuerpo, ahora ellos tienen que anunciarlo, ellos tienen que decirlo. Ellos tenían que cuidar una cosa, y de repente tienen que decir, no, esa cosa se perdió, esa cosa se fue, esta persona se fue. Es absurdo, es un gol en contra en el último minuto, sí. También. Después, cuando vayamos un poco a las enseñanzas, vamos a ver qué les significó para ellos en realidad. Que en realidad fue la muerte, seguramente. No sabemos, pero probablemente fue la muerte. Pero ellos, por plata, de repente anuncian en lo que ellos fallaron. Pero no fue falla de ellos, ¿se entiende? Fue Jesús que resucitó. Fue el Dios Todopoderoso que resucitó a su Hijo entre los muertos. Era el cumplimiento de la promesa, era el Mesías prometido. Pero ellos, tratando de acomodar un poco el partido, se durmieron, nos robaron al cuerpo de Jesús. Dijeron eso, sí, sin duda. Pero la idea nace también de los judíos, los líderes del pueblo. Yo siempre lo digo, los líderes del pueblo, porque ellos pastoreaban a Israel supuestamente. Ellos debían guiar a Israel hacia Dios. Tenían que guiar el pueblo por el camino correcto. ¿No eran ellos los responsables, estos que con engaño y mentira hicieron estos planes? ¿No eran ellos los responsables del pueblo? Jesús en Mateo 9 les dice, 35 y 36, pasaba Jesús por todas las ciudades y aldeas enseñando en sus sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellos, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Jesús mismo está diciendo, esta gente no son pastores. Estos pastores no son guías. No están guiando a la gente en los caminos de Dios. ¿Dónde estaban los pastores? No eran ellos. Leemos en los profetas, no sé si es Ezequiel, Jeremías, las veces que los profetas disparan contra estos líderes del pueblo. ¿Por qué? Porque ellos no solamente se engañaban a sí mismos y robaban para sí mismos, sino que alentaban al pueblo a hacer lo mismo. Si yo meto la pata y hago una macana, es una cosa, pero si aliento a ustedes a hacer lo mismo, peor es todavía, se multiplica, ¿no?, la maldad. Y acá tenemos a esta gente, ¿no? No tenían a nadie, el pueblo no tenía a nadie, y estos eran los supuestos pastores, ¿no? ¿Dónde estaban los pastores? Acá vemos ellos llenos de envidia, llenos de mentira, desilusión, porque el plan de ellos no salió. Entre sobornos y inventos de ellos, lo único que sale a la vista es que quedan en Orsay, quedan ahí y no hacen nada. No hacen nada y ni siquiera se dan cuenta. ¿Saben? Una cosa es si yo cometo un error y me doy cuenta, pero otra cosa es si cometo un error y no me doy cuenta.
y uno me lo dice y yo no me doy cuenta. No, pero no es así. Y me lo dicen y no me doy cuenta. Es algo muy, muy trágico si no nos damos cuenta si yo no me doy cuenta está bien, a veces tal vez no nos damos cuenta, pero si otros nos dicen algo y nosotros no queremos cambiar nada, no nos damos cuenta. No escuchamos. No, eso es lo que hicieron ellos. Ahora, yo me preguntaba, ¿por qué este pasaje, así como está, por qué este pasaje está escrito? ¿Qué aprendemos de este pasaje? Y ahí tengo 3 cositas que nosotros podemos aprender de este pasaje. Primero, tal vez no sea amonestación, que tal vez esto no sea doctrina profunda, este pasaje, por eso tal vez digamos, ¿qué aprendemos de esto? Pero igual queremos ver 3 cositas pequeñas. La primera, la promesa de Dios, las promesas de Dios, promesas, siempre se cumplen. No importa las circunstancias, a su tiempo y a su manera. Cuando Dios promete algo, y Jesús había prometido de que iba a resucitar, se va a cumplir. Todas las ideas, todos los pensamientos, todos los planes que hicieron los sacerdotes y los fariseos fueron innecesarios. El encuentro con Pilato, las reuniones que tuvieron entre ellos, poner las guardias, sellar la piedra, la mentira a los guardias después de la resurrección, que todo fue mano de hombre, fue todo innecesario. Jesús dijo que iba a resucitar y lo hizo. Sin intervención de mano de humanos. No hubo ninguna persona que lo ayudó, no hubieron discípulos que le dieron una mano sacándolo de la tumba. No. Cuando Dios promete, Él cumple. Ellos tenían cierta certeza de la promesa o no. Ellos dijeron, nos acordamos que Jesús cuando vivía todavía dijo que iba a resucitar. Cierta certeza tenían, pero la seguridad de ellos la pusieron ¿en quién? En Pilato. Confiaron en que un gobernador romano iba a darle la seguridad suficiente como para decir, no te preocupes, Jesús no va a resucitar, Él no va a salir de la tumba. Tranquilos ustedes. Y confiaron en Él. Confiaron en hombres. Confiaron en aquellos que eran hombres que estaban en la guardia. No sé cuántos hombres eran. En las imágenes de la historia bíblica siempre hay 2, pero seguro que no eran 2. Seguro que eran mucho más. No sabemos, capaz que hay una referencia, pero como Mateo es el único que escribe, acá no dice que eran 2, seguro que no. ¿No nos pasa a nosotros también? ¿No nos pasa a nosotros también que en vez de aferrarnos a las promesas de Dios, en vez de pensar y decir, tiene razón, pero Dios está prometiendo esto en su palabra, no promesas que sacamos de no sé dónde, promesas que Dios nos da en su palabra, no las escuchamos? O no ponemos nuestra confianza en ellas, no ponemos nuestra confianza en que decimos, si Jesús acá lo dijo, claro que no sacándolo de contexto, entendiendo lo que Jesús realmente dijo, es decir, si Él dijo que iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo, lo va a estar. No es así que a veces nosotros nos aferramos a otras promesas, nos aferramos a otras cosas y descuidamos lo que realmente Dios realmente prometió. ¿No? Yo ponía, mejor aférrate a las promesas de Dios, tú y yo también, ¿no? En vez de confiar en hombres que solamente son seres humanos. Jesús resucitó y ese hecho demostró que todo lo que dijo, cada milagro, cada enseñanza, cada acción que Él hizo, que eso fue verdad. Eso fue verdadero, todo lo que prometió fue verdadero. Cuando Jesús resucita, ya estas personas ya no le decían engañador, aunque lo decían por envidia. Pero Jesús no estaba engañando a nadie. Lo que prometió lo hizo. Él resucitó y venció a la muerte y vive hoy. Y yo ponía que no seamos ciegos, no seamos tercos. No busquemos explicaciones y excusas para no creer, como lo vemos acá en ellos. No busquemos excusas para no creer en Él, para no creer en Jesús. Las mentiras siempre fueron sembradas por el enemigo, siempre desde el principio. Y acá vemos una de las mentiras más grandes, por eso puse la mentira más grande de los siglos, que por plata, todo fue por plata, para que quede bien y se diga de que Jesús realmente... ¿Se entiende? No seamos ciegos, no seamos tercos.
los líderes del pueblo inventan la mentira de los siglos y Jesús les dice, en cambio, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy realmente la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La resurrección de Jesús no fue el plan B. Una vez muerto tenemos que pensar qué hacemos. Fue el plan A de Dios. No fue una solución rápida como nosotros seres humanos estamos acostumbrados. A veces tenemos que actuar rápido. Bueno, solución B, algo medio rápido. No, Dios no fue... el hecho de que Jesús resucitó no fue un plan B, no fue algo rápido, sino fueron los planes y las promesas de Dios. Fue plan de Dios, fue promesa cumplida. Se cumplieron las promesas de Dios. Se cumplieron en este momento, se cumplieron anteriormente y las promesas que todavía no se cumplieron se van a cumplir. Así es nuestro Dios. Dios cumple promesas. Yo había puesto, las promesas de Dios se cumplen, no importa las circunstancias. La circunstancia acá no estaba buena. Jesús estaba muerto, estaba en la tumba. Y así uno objetivamente mirándolo, no, es imposible. Pero sí, para Dios es posible. Él cumplió su promesa. Es maravilloso. Después, la segunda enseñanza, que es muy interesante acá, es que las buenas nuevas fueron llevadas. A ver si pueden ver en qué parte son llevadas las buenas nuevas. Miren al texto, versículo 11 al 15. ¿Quién llevó la noticia a quién? Ahí va, versículo 11. Escuchen bien, porque esta vez se lo salteamos y dice acá, mientras ellos iban, he aquí uno de la guardia, ellas iban, las mujeres se iban, a desear los discípulos, he aquí uno de las guardias, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de ¿qué? De todas las cosas que se habían acontecido. Acá las buenas nuevas fueron llevadas. ¿Había lugar para arrepentimiento? ¿Había lugar para que ellos crean? Sí, pero solo hubo incredulidad. Es súper interesante. Parece que Dios le está dando otra oportunidad a los sacerdotes, a los fariseos. Le está diciendo, miren, no soy yo hablando, no son los discípulos hablando, ahora son los romanos mismos. Son gente, son soldados que son muy robustos, muy fuertes, con todo lo que tenían, son ellos los que están trayendo las buenas nuevas, podríamos decir. Ellos le están diciendo a ustedes, ellos vienen y lo interesante es que le contaron de todas las cosas que habían acontecido. Y ellos lo hicieron de una manera real, de una manera original, ellos estaban ahí. ¿Ellos sintieron el terremoto? Sí, sintieron el terremoto. Después dice que cayeron, cuando vino ese ángel dice que cayeron y al levantarse después, cuando dice el pasaje, ¿qué pasó? ¿Se levantaron y se fueron? Ellos probablemente entraron a la tumba, tuvieron que ver, ¿está Jesús o no? Estaban cuidándolo. Así que vivieron todo lo que pasó. Claro que no vieron tal vez a Jesús cómo resucitó y cómo fue el hecho, que tampoco es lo más importante, Él resucitó y punto. Pero ellos estaban ahí y vieron todo, y estos guardas vienen y les enseñan o les dicen todas las cosas, y vemos que en vez de fe, en vez de decir, ahora sí perdimos, ahora sí, Jesús prometió lo que dijo, es realmente la verdad, en vez de decir eso, ¿qué hacen? Quedan con incredulidad, sin fe. La respuesta no fue fe, sino incredulidad. Corazones duros, indispuestos a creer la verdad. La verdad que le fue pintada a los ojos por alguien que sabía de los casos. Por alguien que como estos guardas que lo dijeron detalladamente todas las cosas que pasó. ¿Quién pudiera estar ahí para que nos cuenten detalladamente, más o menos lo sabemos, pero que nos cuenten detalladamente cómo fue? Bueno, los guardas fueron y le contaron, y ellos, escuchando todo este relato, quedaron fríos, quedaron con un corazón frío. Ahora la pregunta, ¿tú también tienes un corazón así? Que ante las realidades y verdades de la Biblia queda frío. Frío, bien, gracias por la información, seguimos, mañana es lunes, tengo que trabajar. ¿Cómo es nuestra reacción? Porque si Dios habla, no habla para darte una palmadita acá y decir, bueno, dale, vamos arriba, mañana es lunes, sigue en la semana.
Él habla con un propósito. Él habla porque quiere construir algo de a poquito en ti, para aquellos que conocen a Jesús ya. Quiere que tú entiendas ciertas cosas, que te dejes transformar por Él. El hablar de Dios a veces parece que es súper egoísta. Nosotros agarramos, leemos la Biblia, es para nosotros bien, tenemos un input, como le dicen ahora, y ahora vamos adelante. Pero no es así. Dios habla con un propósito. Dios a estos hombres les dio otra oportunidad, pero su corazón quedó frío. Y tal vez tú también has escuchado muchas veces el Evangelio, pero piensas, no, todo esto es un cuento. Todo esto no lo creo. Déjame decirte que Jesús realmente perdona pecados. Realmente perdona pecados. Él libra de la culpa del pecado. Y la resurrección de Jesús demuestra de que Él es verdad y que podemos depositar toda nuestra confianza en Él. Toda nuestra confianza podemos depositar en Él. Pero ¿qué es necesario? Fe y arrepentimiento. Y eso es lo que los judíos, estos líderes, no tenían. No querían arrepentirse. Arrepentimiento es un cambio de rumbo. Es decir, la vida que viví fue un desastre, pero ellos no quisieron reconocer que ellos estaban viviendo erróneamente. No quisieron reconocerlo. Y nosotros, seres humanos, somos expertos en ¿qué? Ocultar la verdad. En ocultarla en un vacío bien profundo y taparla y taparla y taparla. Pero yo sé que tengo que escuchar la palabra. Yo sé que tengo que accionar, de que Dios me habló. Sé que tengo que cambiar mi vida, entregar mi vida a Jesús, pero no lo hago. Voy escondiendo, voy tirando escombros para que nadie empiece a sacar un poco y a mover un poco las piedras ahí, que quede todo tapadito. En vez de vivir en la verdad, muchas veces ocultamos la verdad. Y nuestro orgullo es gigante, es un gigante dentro nuestro. Pero si Jesús obra, rompe ese gigante. Pero todo para salvación, primero para aquellos que todavía no creen en Jesús. Hay perdón de pecados, hay salvación. Y también para aquellos que ya conocemos a Jesús. Muchas veces conocemos mucho la Biblia. Muchas veces tenemos mucho conocimiento tal vez. Muchas veces estudiamos mucho, pero no lo ponemos en práctica. Son verdades que dice, si yo realmente creo esto, tengo que cambiar totalmente mi vida. Tengo que cambiar cosas en mi vida, y no lo hacemos. En realidad, ahí estamos como que tapando un poco la verdad. Estamos un poco tapando la luz, que en realidad quiere limpiarnos, quiere cambiarnos, pero no. Pensamos que ya somos lo suficientemente buenos. Los líderes quedaron tercos, sin fe, en que Jesús realmente era el Mesías, en que Jesús era realmente el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Tú también quedas frío? ¿Tú también lo crees realmente o no? Te animo a aquellos que todavía no conocen a Jesús, que piensen sobre estas palabras. No queremos que levanten las manos, que vengan acá adelante, ni nada. Lo importante es que pensemos sobre esto, y si Dios está hablando, que pienses de que hay perdón de pecados, de que Jesús perdona, de que solamente por fe podemos llegar a Él. Como dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, a través de Jesús. Este Jesús, que todavía, este pasaje ya había resucitado. Y el último punto, que es cortito nomás, el dinero es atractivo, pero puede llevarte a destrucción y perdición. Eso es un pasaje de 1 Timoteo, no piensen que es una frase filosófica mía. El dinero es atractivo, eso sí lo puse yo, pero en Timoteo dice que te puede llevar a destrucción y perdición, hablando de dinero y todas las cosas en cuales nos podemos enredar buscando solamente el dinero. Ahora, pensando en los soldados, como decía Fabio, si ellos hubieran dicho la verdad, si ellos hubieran dicho, Jesús resucitó, ustedes son testigos, hubo un terremoto, todo el mundo está hablando de su resurrección. Si le hubiesen dicho eso a Pilato, capaz que Pilato lo creía, y tal vez sí, capaz que había consecuencias, pero todos eran partícipes del terremoto, por lo menos. Ellos estaban ahí y no sé si fue puntualmente solo ahí en la tumba, pero probablemente fue un terremoto como en la muerte de Jesús. Capaz que le creían, ¿no? El terremoto era testigo, todos los que vieron, sintieron ese terremoto, capaz que eran testigos. Pero decir que robaron el cuerpo de Jesús mientras ellos dormían, ¿qué era?
lo peor, era la muerte. Primero que era una mentira, pero segundo que la consecuencia, aunque los fariseos le dicen, y si esto lo oyera el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Para mí suena como una promesa preciosa, pero si el gobernador, ¿qué tenía que ver con ellos? Cuanto estos judíos más lejos estaban de Pilato, mejor, ¿no? ¿Qué tenían que ver ellos? Los romanos para ellos estaban en otro nivel y no querían esas peleas religiosas que hacían los judíos. Era la ejecución para ellos. Pero ¿por qué lo hicieron? ¿Por qué lo hicieron? Por esto. Porque le dieron mucho dinero. Por esto, así, el amor al dinero. No sé si fue amor o fue el momento, ¿no? El amor al dinero tal vez es algo que uno va desarrollando a lo largo del tiempo, lleva un proceso más largo, creo, no sé. Que uno va amando cada vez más mientras va añadiendo cada vez más dinero, ¿no? Ahí va. Sí, la guardia confiando en gente que no conocían, ¿no? Pero yo quiero leer, vamos a 1 Timoteo 6, es un pasaje muy fuerte con respecto al dinero y a otras cosas que nosotros a veces anhelamos. 1 Timoteo 6, 8 al 10. Este versículo siempre me quedó. Cuando se habla de dinero, siempre pienso, 1 Timoteo 6. Los versículos no los sé, pero después los busco y los encuentro. Es del 8 al 10. Dice, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. ¿No? Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, muy conocido pasaje, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Qué triste. Solamente el amor a los bienes, el amor al dinero, llega a la perdición. Y para estos hombres fue así, el dinero era muy atractivo, pero lo llevó a la perdición, a la destrucción. Así que estas tres cosas... para mí nos deja este texto, tal vez hay más, ¿no? Y no caigamos en esta mentira de los fariseos, de los principales sacerdotes, la mentira de los siglos, porque sus consecuencias fueron muy tristes para ellos, pero también para, por ejemplo, esta gente de la guardia, ¿no? Y hasta el día de hoy muchos creen que Jesús realmente no resucitó. O creen que fue un invento de los discípulos, que ellos se lo robaron. Y se escucha de todo, con respecto al arrepentimiento, resurrección, se escucha de todo. ¿Por qué? Porque quieren esconder la verdad. Quieren esconder la verdad. Hace poco estábamos hablando con alguien y me comentaba que en aquel entonces había una pomada, una crema, que se le pasaba a los vivos que estaban muy lesionados, no sé. Viste que siempre inventan todo bien adecuado a la situación. Y esa pomada, esa crema, se les pasaba y quedaban como muertos. Y justo, pero estoy hablando de una persona que me lo decía en serio, y una pomada que duraba 3 días. No un día, no 5 días, 3 días. Y decía de que probablemente a Jesús le pusieron eso, por eso Él no murió realmente, sino que Él no resucitó tampoco, porque si no murió, no resucitó. Entonces eso niega todo y entramos en esas mentiras que no llegan lejos. No sé si hay un dicho acá, pero allá en alemán se dice que las mentiras tienen patas cortas, no llegan muy largo las mentiras, ¿no? Pero la veracidad de que Jesús resucitó es un mensaje verdadero. Y llegó hasta nosotros hoy. Hasta nosotros llegó este mensaje. Y creemos en Él, creemos en Jesús, que está vivo, que está sentado a la diestra del Padre, de Dios. Eso cambió nuestras vidas. La resurrección de Jesús cambió totalmente porque demostró que Él es la verdad, demostró de que todo lo que prometió y todo lo que enseñó, todas sus enseñanzas son verdaderas.
Piensa en estas palabras, no escondas la verdad, no seas como estos fariseos, como estos escribas que tuvieron la posibilidad, tuvieron chances, pero dijeron no. Y tuvieron una descripción muy detallada de los guardas, que hoy la tenemos también, en pocas iglesias, pero se sigue predicando el Evangelio, se sigue predicando su palabra, y no desperdicie su palabra, sino que ora a Dios, pídele a Dios, llámalo y dile, yo te necesito. Oramos para terminar. Padre, te damos muchas gracias porque tu palabra es viva y eficaz y tu palabra siempre nos desafía y nos muestra en los detalles qué bueno eres tú y cómo demuestras que eres un Dios verdadero, un Dios que cumple promesas. Gracias porque tú también nos das muchas oportunidades y aquellos que están acá y tal vez todavía no te conocen, le estás dando hoy una oportunidad más para escuchar tu palabra y no solamente que sea algo informativo, sino para que puedan decidir dónde van a pasar la eternidad. Te pido que tú muevas los corazones, que tú hables a los corazones de ellos, también a los corazones de nosotros, que sabemos mucho y a veces nos desviamos o hacemos caminos propios. Cuídanos del amor al dinero, que en ocasiones puntuales tal vez nos lleven a la perdición, como dice tu palabra, nos lleven a destruirnos, nos lleven a alejarnos de ti. Que no sea así, Padre, que te amemos a ti más, que te tengamos a ti por sobre todas las cosas y que te amemos en el día a día. Nosotros personalmente y nosotros como iglesia, que amemos a la iglesia, que amemos a la congregación y que salgamos hacia afuera demostrando que nos amamos y que somos uno y así que los otros puedan ver que somos tus hijos. Y gracias por tu palabra, bendícenos, sigue bendiciéndonos en esta reunión. En el nombre de Jesús lo pedimos, amén. Gracias, Christopher. Quizá le pido a los músicos que vayan tomando su lugar aquí conmigo, en tanto recordamos los horarios de las reuniones durante la semana. Domingo 10:15, todavía no tenemos, pero es el horario previsto para la reunión de la escuelita dominical. Sí, como ahora, 19 horas, reunión central de la iglesia, seguidamente la cena del Señor, martes 20 horas, reunión de oración, viernes 20 horas, estudio bíblico, sábado 18:30, adolescentes. ¿No hay? Bien. Y sábado 20:30, reunión de jóvenes. Recordar que estamos próximos a la avenida de la Carpa del Encuentro, estar orando por eso y bueno, de las diferentes maneras estar participando también. Y para hacer la transición a la parte de la cena me gustaría cantar con ustedes, pensar un poco en una canción que cuando yo era nuevo en la fe me tocaba bastante, que era Renuévame, Señor. Y siendo más veterano en la fe también, porque a veces como cristianos también tenemos que renovar muchas cosas delante del Señor y está bueno que Él nos ayude a eso. Así que le pido sí a los músicos que nos despida esta parte con esa canción. Mientras Christopher hablaba, dentro de muchas cosas que aparecían en mi mente, aparecía ese versículo que dice: si escuchás hoy su voz, no endurezcáis los corazones. Importantísimo. Los que quieran y gusten pueden hacerlo en forma de oración, los que no lo pueden entonar de pie, como ustedes se sientan libres. Quiero
que todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Podemos tomar asiento. Bendiciones. Buena semana.